Hoy lo que voy a explicarles es cómo analizar gráficas y a partir de esta gráfica lo que vamos a hacer es calcular el dominio, el ámbito, los intervalos de monotonía. Monotonía hace referencia a cuando es creciente y decreciente. Bueno, cuando la función es positiva o negativa, los ceros, la inyectividad y la sobreyectividad. Bueno, con base en la gráfica entonces, ¿cómo calculo o cómo se calcula el dominio con base en la gráfica? Una forma de hacerlo es tomamos qué sé yo, su lápiz, lo puede poner de forma vertical. Yo voy a usar esa línea, le voy a cambiar el color. Digamos, yo tengo esta línea azul, ¿verdad? Esa línea azul va a marcar dos cosas, cuando ella toca la gráfica y el eje X. Entonces, por ejemplo, esta flechita que está aquí me indica que la gráfica continúa. Entonces, en realidad, desde aquí, ella ya está tocando gráfica. Entonces, como toca gráfica, ya el dominio empieza ahí, digamos, ya hay dominio en esa parte, porque aquí está tocando X, ¿verdad? Entonces, el dominio viene desde menos infinito, ¿verdad? Vendría desde menos infinito, sigue tocando gráfica, ven que la línea azul sigue tocando la gráfica, sigue tocando gráfica, o sea, mientras toque gráfica, hay dominio. Sigue tocando gráfica y aquí no toca gráfica, ¿verdad? Exactamente ahí no toca gráfica. Entonces, el dominio viene siendo desde menos infinito hasta el número 3. Ese 3 tiene que ir abierto, porque ahí no hay gráfica. Y continúa desde 3, sigue tocando gráfica. Cuando digo toca gráfica es porque toca aquí, ¿lo ven? Toca aquí la gráfica. Sigue tocando gráfica y va a seguir tocando gráfica porque esta flechita indica que él continúa. Entonces, de 3 a más infinito. Otra forma de expresarlo es decir que son todos los números reales, excepto el 3. Porque el único, por decirlo así, espacio o agujero que tiene sería específicamente aquí, en el 3. Hay otra forma también de calcular el dominio y es viéndolo con sombras. Entonces usted dice, uno coloca como decir, una luz de aquí hacia abajo, ¿verdad? Que alumbre de arriba hacia abajo, y usted se fija cuáles sombras proyecta. Entonces uno diría, bueno, va a generar, aquí va a generar una sombra, para hacerlo más pequeño. Aquí va a generar una sombra. Cuando yo pongo la luz de arriba hacia abajo, esto lo va a producir de sombra. Después también aquí va a generar esta sombra. Y como este continúa para allá, entonces sigue generando sombra hacia allá. Ahora, voy ahora de abajo hacia arriba. Esto lo hice de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba va a generar más sombra. Cuando yo coloco una luz de aquí para allá, ¿verdad? Esta partecita genera una sombra, que sería esta. Y como esta línea continúa, entonces sigue generando sombra para allá. Ahora, cuando yo hago de aquí para allá, en esta parte, este trozo va a generar esta sombra. La única parte que no va a generar sombra va a ser aquí, que es exactamente cuando la luz pasa. La luz aquí sí va a pasar. Entonces, aquí no me genera sombra. Entonces, vean cómo todo el eje X queda marcado, excepto quién. El único que no queda marcado, para poner aquí, es exactamente este valor. Entonces, el dominio sería todos los números reales, excepto el 3. Por ejemplo, aquí, ¿cómo calcularíamos el dominio? Bueno, usando la recta o el lápiz que yo les decía, ¿verdad? Que usted lo pone en forma vertical. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, yo tomo el lápiz, ¿verdad? Y lo empiezo lo voy a pasar de izquierda a derecha. Ya desde aquí toca gráfica porque este baja aquí, entonces va a tocar gráfica. O sea, ya el dominio va desde menos infinito. Ok, va desde menos infinito. Aquí está tocando gráfica, me refiero aquí, ¿verdad? Va a seguir tocando gráfica, sigue tocando gráfica y aquí se detiene.
Porque exactamente en este punto, o sea, en 0, porque lo tengo que ver en X, el dominio es en X, el punto 0, el valor 0 en X, no tiene imagen. Por tanto, no está en el dominio. Sigo. Aquí tampoco toca gráfica en este espacio, ¿lo ven? No hay gráfica que toque ahí. Entonces hay un salto. El dominio empezaría desde menos infinito hasta 0. Y este 0 va excluido, ¿verdad? Unión. Ahora sí, el 1, ¿verdad? Porque recuerde que lo vemos en X, el 1 sí tiene imagen, que es 3. Entonces el 1 sigue tocando gráfica. Aquí no toca gráfica. Ven, aquí tengo exactamente en el 3. Aquí no toca gráfica. Entonces sería del 1, que sí está incluido, hasta el 3, que está excluido. Unión. Seguimos entonces. Sigue tocando gráfica. Aquí toca gráfica. Continúa. Y la flechita esta indica que sigue hacia abajo. Y por supuesto que entonces seguiría tocando gráfica. Entonces sería a partir del 3 a más infinito. Unión del 3 a más infinito. Y ese sería el dominio. Voy a decir. Ok, gracias. Esto es equivalente a decir, eso se puede escribir de dos formas. R excepto, ¿verdad? Le tendríamos que quitar todo este intervalo de 3 a 5, pero como intervalo, entonces sería excepto del 3 al 5. El 5 iría abierto porque el 5 sí está en el dominio. Y además le debería de quitar el 0. ¿Verdad? Que aquí también tenía que quitar el 0. Ahora, si lo vemos con la luz que les decía antes y la proyección de las sombras, cuando yo vengo aquí arriba a proyectar una sombra, de aquí a, esto es luz, ¿verdad? Esta luz, que es amarilla, no deja pasar la luz, ¿verdad? Esta gráfica, perdón, no deja pasar la luz. Entonces, eso proyectaría esta sombra. Esto proyectaría esta sombra. Todo aquí. Entonces, aquí va luz. Ya aquí no proyecta sombra. Entonces, esa parte no la tomo. Aquí proyecta sombra. ¿Lo ven? Perdón, aquí no proyecta sombra. Esa parte no la tomo. Aquí ya empezaría a proyectar sombra. O sea, tendría aquí esta partecita de sombra. Aquí no proyecta. En esta parte no proyecta porque no hay nada de gráfica. Aquí vuelve a proyectar sombra. ¿Ves? Aquí hasta ahí generaría esta sombra. Toda esta sombra la generaría. Lo que es amarillo es la luz, ¿verdad? Y obviamente la gráfica no deja pasar esa luz. Aquí la gráfica no deja pasar esa luz, entonces, por supuesto que toda esta parte sería sombra. Ya aquí la luz sí pasaría. Todo esto sí pasaría la luz. Entonces ahí no tendría dominio, ¿verdad? Entonces ya tendríamos como una primera parte del dominio que es la parte verde. Ahora, borramos todo eso. Lo voy a borrar porque ahora la luz pasa, pero de abajo hacia arriba. Eso no tenía que borrarlo. Esto se borra. Ahora, cuando lo hago de abajo hacia arriba, no recuerden que esto aquí se extiende. Entonces, cuando hago de abajo hacia arriba, por supuesto que aquí no proyecta sombra. Ya aquí, o sea, esta partecita proyecta una sombra aquí. Esta sombra va a proyectar de aquí para allá. Bueno, igual forma de aquí no proyecta sombra, ¿verdad? Sino que la sombra empezaría aquí. Cuando ya uno viene aquí la luz, ¿verdad? La luz no pasaría de aquí. Ya aquí tampoco pasaría. Ya pasaría de aquí. Aquí sí pasaría la luz. Y otro lugar donde la luz no pasaría
es aquí. Entonces me generaría esta sombra. Entonces vean que el dominio sería desde menos infinito hasta el 0. Aquí tenemos que tener cuidado porque aquí la bolita está abierta, porque esta aquí no lo incluye. Después desde 1 hasta... bueno, aquí me proyecta sombra, que no lo puse. Aquí me proyecta sombra. Desde el 1 hasta más infinito, pero aquí hay un huequillo. Porque la luz sí hubiera pasado aquí, ¿verdad? Por este huequito, la luz hubiera pasado. Voy a ponerlo. Por aquí hubiera pasado la luz. Bueno, casi no se ve. Por aquí hubiera pasado la luz. Entonces el 3 no produce sombra. Entonces el dominio coincidiría con lo que estaba diciendo antes. Sería de menos infinito hasta 0, de 1 a 3, de 3 hasta más infinito. Sería el mismo dominio, por supuesto. Aquí tengo un error, porque yo dije que iba a quitar, a R le quitaba de 3 a 5, y no. Lo que le tengo que quitar es esta partecita, porque de 3 a 5 sí hay dominio, hay sombra. El que le tengo que quitar aquí es del 0 al 1. Perdón que me equivoqué ahí. Entonces ya no tengo que quitar el 0 porque ya lo quité, ¿verdad? Sino el que tengo que quitar aquí es el 3, que es el único que va de camino y que tengo que quitar. O sea, ¿dónde no hay dominio? No hay dominio de 0 hasta 1 y en 3. Por eso lo estoy quitando. No hay dominio de 0 a 1 y en 3, ¿verdad? El ámbito, vamos a seguir el mismo principio para calcular el ámbito. Nada más que ahora la línea, recuerde que antes la línea era vertical, ahora voy a poner la línea horizontal, así. ¿Sí? Le voy a cambiar de color a esta línea. Entonces ahora, en lugar de ir de izquierda a derecha, voy a ir de derecha, voy a ir de abajo hacia arriba. ¿Okay? Entonces, ya desde aquí está tocando gráfica y esta flechita dice que toca, que va a seguir tocando gráfica hacia menos infinito. Entonces, yo sé que el ámbito va a empezar en menos infinito. Vamos a colocar eso de una vez. Entonces, el ámbito empieza en menos infinito. ¿Hasta dónde? Vamos a ver. Sigue, continúa tocando gráfica. Aquí la toca 2 veces. Recuerden que no pasa nada. Que en Y, ahora estamos viendo Y, eso es otra cosa. Antes le poníamos atención al eje X. Ahora le ponemos atención al eje Y, a este. No importa que aquí, de hecho, en este punto, en menos 1, no pasa nada que menos 1 tenga 2 imágenes, ¿verdad? 2 preimágenes, perdón, no pasa nada. Bueno, sigue tocando gráfica. Aunque bueno, aquí en menos 1 hay una asíntota horizontal. Por eso me la marca. Significa que este realmente no va a tocar el menos 1. Sigo tocando gráfica, sigo tocando gráfica. Podría pensar que aquí me detengo, aquí, pero en realidad como aquí hay flecha, ¿verdad? Me indica que la gráfica sigue hacia arriba. Entonces, la gráfica va a seguir hacia arriba. No hay un hueco, no hay un salto en el eje Y. O sea que el dominio es todo R. Y uno no escribe de menos infinito a más infinito. Esto no se escribe, sino que uno escribe el ámbito sería todos los números reales. Esa es la forma correcta de escribirlo. Okay. En esta otra, yo empezaría desde menos infinito porque aquí ya me hay una flecha y además aquí también. Podría ser que en otro ejercicio, por ejemplo, aquí no sea flecha sino termine en punto. Y uno equivocadamente diga, empieza en este valor, qué sé yo, este valor es menos 5. Empieza en menos 5, pero no, hay que tener cuidado porque esta flecha en realidad continúa. Entonces el ámbito igual sería desde menos infinito. Bueno, no es el caso. Sigo, dije que era desde menos infinito. Vean que en Y, vean que siempre está tocando gráfica, siempre está tocando gráfica. Aquí también. Y él llega hasta aquí. De 4 hacia arriba no hay gráfica.
Eso significa que el ámbito llega hasta 4. Entonces, el ámbito sería desde menos infinito hasta el 4. Y ese 4 va incluido. El dominio dijimos que era desde menos infinito hasta 0. El 0 va excluido, unión de 1 a más infinito, excepto el 3. Uno podría pensar que aquí el 3 no está en el ámbito. ¿Por qué? Porque aquí hay bolita abierta, ¿verdad? Pero recuerde que él está en el ámbito si él tiene preimagen. ¿Cuáles serían las preimágenes de 3? Bueno, 3 tiene muchas. Tendría, voy a hacer, tendría esta, este valor que estoy poniendo aquí, tendría este otro preimagen. El 3 tendría también, porque donde hay gráfica, donde choque gráfica, él tiene preimagen. El 1 y todos estos que están aquí. Porque vean que aquí hay una línea, hay gráfica. Todos los valores de aquí a aquí son preimagen del 3. El único que no es preimagen de 3 es el 0. Pero ve cómo el 3 tiene muchas imágenes. Entonces, como tiene, con solo que tenga una, ya está en el ámbito. Por eso hay que fijarse, cuando hay una bolita abierta como esta del 3, si otra parte de la gráfica lo completa. Entonces, aquí hay bolita abierta, pero aquí lo completa, aquí también, y todo esto también completa el 3. Veamos ahora los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía es cuando la función es creciente y decreciente. Para saber cuándo una función es creciente, usted lo puede calcular así. Esta, por ejemplo, usted pone una línea vertical, ella va a ir tocando digamos, cuando yo lo paso para acá, cada vez la intersección, o sea, este puntito cada vez sube más. ¿Lo ven? Cada vez sube más. Entonces, en ese trazo, ella es creciente. Pero vean en este otro. Lo que quiero decir es esto. Aquí lo interseca, ¿verdad? Pero cuando yo lo bajo, cuando yo hago, digamos, la recta hacia la derecha, ya ahora lo va a intersecar un puntito más abajo. Y cada vez que lo muevo hacia la derecha, lo va a intersecar un puntito más abajo. Entonces, en ese trazo ella es decreciente. En este caso, entonces, vamos a borrar esto. Ella sería decreciente desde menos infinito, porque desde aquí hasta el menos 1. Ella sería creciente. Vamos a poner desde menos infinito hasta el menos 1. Ahí dice un intervalo nada más, entonces yo puedo bajar este. Pero voy a poner todos. Unión, ¿dónde más es creciente? Todo esto es decreciente. Aquí es creciente. En este, no, perdón, mentira, aquí es decreciente. Solo ahí es creciente. Estaba escribiendo, perdón, el creciente aquí, ¿verdad? Un intervalo donde es decreciente puede ser decreciente de menos 1 a 1. Entonces, creamos ese, de menos 1 a 1. Ahora, noten que yo puse los intervalos abiertos. No pasa nada. Si usted quiere, los puede poner abiertos o cerrados. En este caso, de menos 1 a 1, también hubiese podido escribir de menos 1 a 1, que sigue siendo decreciente, perdón, en ese intervalo. Hay más intervalos donde ella es decreciente, por ejemplo, de 2, otro intervalo donde es decreciente desde 2, que lo puedo escribir incluido o excluido, hasta el 3. Pero aquí el 3 sí tiene que estar excluido, no puede estar incluido, porque el 3 no es parte del dominio. ¿Sí? Un error que se comete a veces es pensar que también es decreciente, por ejemplo, de 2 a menos infinito, porque esta va hacia abajo, ¿verdad? Pero ahí estaríamos mezclando los ejes, el eje X con el eje Y.
y el dominio solo está en el eje X. Este menos infinito, que sí tiene razón, es un menos infinito en el eje Y, yo lo tengo que ver en el eje X. Entonces, realmente este menos infinito, yo me fijo aquí, este valor. Él baja un poco más, me sigo fijando en el eje X. Bueno, llegaría aquí. Y cada vez se va a acercar más al 3, pero obviamente no lo va a tocar porque él es asintótico. Bueno, ahora calculemos, dice, determine la imagen de los siguientes valores. La imagen de 0 yo la puedo escribir así. Esto significa la imagen de 0. Y este significa la imagen de menos 1. Eso significa que el 0 es una preimagen. Y este 0 lo voy a ir a ubicar en el eje X. Entonces yo ubico el eje X aquí, el 0, y calculo su imagen. ¿Cómo la calculo? Voy y toco la gráfica. Aquí está la gráfica. Y en este caso particular ya sé cuál es la imagen porque sé que está en el eje Y, que sería 1. ¿Okay? Entonces la imagen de 0 es 1. ¿Cuál sería la imagen de menos 1? Ok, el menos 1 es el eje X. Aquí está el menos 1. Voy a tocar la gráfica. Aquí la toca. Y después voy al eje Y. ¿Cuál sería la imagen? El 2. Entonces tomo el 2 aquí. Entonces así se calcula una imagen. Ubico el valor en X, por ejemplo, qué sé yo, la imagen de 2. Desde que ubico el 2 toca gráfica, entonces me voy al eje Y. ¿Cuál es este valor en el eje Y? El 0. ¿Cuál es la imagen de 1, por ejemplo? Voy, toco gráfica y después me voy para el eje Y. No la sé exactamente, pero sé que es un número cerquita de 1, ¿verdad? O sea, que está entre 0 y 1. No lo sé, pero es este punto. Así calculo las imágenes. ¿Cuál sería la preimagen de los siguientes valores? 1 y 2, ¿verdad? Entonces, como me están preguntando por las preimágenes, significa que el 1 y el 2 son imagen, ¿verdad? Entonces yo tengo que averiguar quién es X1 y quién es X2. O sea, quién es ese valor de X cuya imagen da 1 y cuál es ese valor de X cuya imagen da 2. Entonces, este 1 y este 2 lo ubicamos en el eje Y. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Ahora seguimos el proceso inverso, ¿verdad? Preimagen de 1. Bueno, no la puedo calcular de forma exacta. Tiene más preimágenes. Aquí tiene otra preimagen y aquí tiene otra preimagen, pero no puedo decir exactamente cuál es. Con respecto al 2, sí. El 2 viene aquí y baja y llega al menos 1. O sea que la preimagen de 2 sí sé cuál es. La preimagen de 2 es menos 1. La preimagen de 1 diría que es un número menor a menos 1, ¿verdad? Podría ser un número menor a menos 1 o este. De hecho, lo que podemos hacer para que el ejercicio tenga respuesta es decir que este número es menos 1,4, por ejemplo. Menos 1,3. Entonces diríamos que X1 sería menos 1,3. Entonces, ¿cuál es la preimagen la preimagen de 1? La preimagen de 1 sería menos 1,3. ¿Y cuál es la preimagen de 2? La preimagen de 2 sería menos 1. Otra preimagen que tendría, vamos a borrar estos. Otra preimagen que tendría el 1 es el 0. Porque específicamente en 1 ya toco gráfica. Entonces bajo al eje X, 0. Más bien quitemos esta y diríamos que la imagen de 1, la preimagen de 1 es 0. Y la preimagen de 2, aquí sí la vemos, voy a tocar la gráfica y bajo menos 1. 2 también tendría más preimágenes, ¿verdad? Aquí y bajo aquí, pero no sé cuál es. A ciencia cierta, ¿verdad? Sí sabemos que 2 va con menos 1 y que 1 va con 0. Estoy hablando de Y a X, ¿verdad? ¿Dónde es positiva? Un intervalo donde es positiva. Bueno, ¿dónde es positiva?
ella va a ser positiva en los trazos, se ve en el eje X, para empezar, ¿verdad? Pero va a ser positiva en los trazos donde la gráfica está por encima del eje X. Esta que estoy marcando con azul es positiva. O sea, ¿dónde es positiva? Desde -2 hasta 2. Entonces pongámoslo aquí. Tracemos dónde hay más positivos. Aquí hay más positivos. Entonces, un intervalo donde es positivo sería de -2 a de -2 hasta 2. Y aquí sí tenemos que excluirlo, porque en -2 no es positivo, en -2 da 0. Y en 2 también, porque está intersecando el eje X. Y también es positivo de 3 a más infinito. Vamos a ponerlo aquí este otro. ¿Dónde es negativa? Es negativa más bien por debajo del eje X. O sea, va a ser negativa aquí. Aquí. Ahí es negativa. O sea, va a ser negativa desde menos infinito hasta -2. Desde menos infinito hasta -2, excluido, y también es negativa de 2 hasta 3. De que es negativa de 2 hasta 3, ambos siempre excluidos. Un cero de f, bueno, tiene varios ceros. Ceros son los puntos donde interseca el eje X. Entonces, interseca el eje X. Volvemos a esto ya. Interseca el eje X. Aquí. Aquí. Entonces tiene dos ceros. Cualquiera de los dos podría escribir. Le voy a poner -2. Un cero es x igual a -2 y el otro cero es x igual a 2. Si me preguntan, una cosa es que pregunten por el cero y otra cosa que pregunten es por el punto de intersección. Si preguntaran por el punto de intersección, hay que poner el par ordenado, porque los puntos de intersección son pares ordenados. Entonces habría que escribir el -2,0 y el 2,0. Si me preguntaran por intersección, puntos de intersección. En este caso me preguntan por ceros. Como son solo los ceros, solo tomo el valor de x. -2 y 2. Por último, nos preguntan cuándo es inyectiva y cuándo es sobreyectiva. Bueno, les voy a recordar que era inyectiva y que era sobreyectiva. Vamos a hacer estos diagramas. La inyectiva, qué sé yo, aquí tengo el 1, tengo el 1, el 2, el 3. Aquí tengo el 8 y el 7. Ya esto no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque el 1 y el 2 tienen una misma imagen. No puede pasar que dos preimágenes tengan la misma imagen. Esto es no inyectivo. ¿Verdad? Esa es no inyectiva, ¿por qué? Porque el 8 tiene dos preimágenes. ¿Cómo lo veo en la gráfica? Bueno, cuando yo paso una línea horizontal, ¿verdad? Voy a para hacerle otro color. Cuando yo paso esta línea horizontal, si esa línea me toca la gráfica o toca la gráfica más de una vez, estaría pasando esto. De hecho, por ejemplo, aquí, en este valor donde lo tengo, aquí tengo una Y. Esa Y tiene dos X relacionadas, esta y esta. Pero bueno, veamos otro. En 0. En 0, ¿cuántas veces se interseca la gráfica? En 2. O sea que yo tendría al menos 2. Si hiciera diagramas de Venn, tendría al menos 2 y al 2, que ambos irían al 0. Por supuesto que hay más valores, ¿verdad? Pero yo sé que entre el -2 y el 2, ambos tienen la misma imagen. Ya no sería inyectiva. Entonces, ¿SF inyectiva? La respuesta sería no.
Y escribimos no porque 0 tiene más de una preimagen. Entonces, usted además de decir que no, tiene que justificar por qué no. Y no vale decir, por ejemplo, no porque una imagen tiene más de una preimagen. Tiene que dar un ejemplo específico de cuál imagen tiene más de una preimagen. Con respecto a la sobreyectividad, una función es sobreyectiva, vamos a ponerlo aquí, si el ámbito coincide con el codominio de la función. Entonces, generalmente nos dicen, bueno, en este caso yo no lo copié, ¿verdad? Seguramente cuando copié la imagen, no copié f va de tal a tal, ¿verdad? Generalmente dice f va de A y nos dicen el codominio. Voy a escribir un codominio. Digamos que me dicen que f va de A a R. Entonces, yo ya puedo decir si la función es sobreyectiva o no. Pues no, en este caso no es sobreyectiva. ¿Por qué? Ah, no, perdón, sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el ámbito que es R coincide con el codominio. Entonces, en este caso decimos sí, porque, y escribimos, el ámbito de F es igual que el codominio de F. Cuando no ocurre eso, la función es no sobreyectiva.